Hola, hola, sean bienvenidos a este nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Shafiq, soy un estudiante en sexto año de medicina y quise hacer este video como seguimiento al video anterior sobre las claves del éxito en medicina. Entonces, si no lo han visto, les recomiendo verlo, tienen el link aquí en la descripción o igual les va a aparecer la recomendación en sus pantallas. Y muchas personas en los comentarios o a través de redes sociales me pidieron el video de seguimiento sobre técnicas o métodos o rutinas de estudio para implementar durante la carrera. Y puede que muchos tengan la pregunta de por qué necesito escuchar a este brother sobre cuáles son las mejores técnicas de estudio si eso es algo que ya se trae, yo ya sé cómo estudiar o yo ya sabía cómo estudiar en la secundaria o incluso a lo largo de la carrera, yo ya tengo mi objetivo de estudio. Bueno, porque muchas veces la forma como estudiamos y principalmente en medicina no es la adecuada. Les voy a explicar por qué. Comparemos el contenido de medicina versus el contenido de otra carrera o incluso el contenido de secundaria y colegio. Creo que el contenido anterior, por ejemplo, es como una pequeña lluvia, algo más suave, una llovizna, y el contenido de medicina es como una tormenta. Entonces van a tener una gran cantidad de contenido llegándoles, ustedes ni siquiera saben de dónde les empiezan a llegar todos los golpes y no van a saber cómo organizarse y cómo administrar bien su tiempo para poder estudiar bien para sus clases. Así que quise preparar este video dividido en 5 principales puntos. Número 1, ¿cuál es la diferencia entre un aprendizaje pasivo versus un aprendizaje activo? ¿Y qué estrategias puedo implementar yo para aprender activamente? Número 2, sobre la curva del olvido y memoria espaciada y aplicaciones como Anki. Número 3, sobre la importancia de tener una rutina de estudio y algunas recomendaciones personales acá. Punto número 4, pros y cons de estudiar solo versus estudiando en un grupo. Y 5, ¿cómo puedo hacer yo para cambiar mi método de estudio si yo ya tengo un método de estudio previo? Es decir, ¿cómo puedo aprender estas nuevas herramientas y cómo incorporarlas en mi propia agenda? Así que sin más preámbulos, comencemos. Arranco con el punto número 1 sobre aprendizaje pasivo versus aprendizaje activo. Hay una pirámide de aprendizaje, el creador es Edgar Dale, pueden buscar un poco más al respecto, y nos habla sobre las diferencias en esta pirámide donde tenemos un primer bloque que es sobre el aprendizaje pasivo y un segundo bloque sobre el aprendizaje activo. En el primer bloque vamos a tener diferentes porcentajes de cómo o cuánto conocimiento estoy recordando yo al lapso de 2 semanas dependiendo de cómo obtuve ese conocimiento. Al escucharme ustedes o al escuchar a un profesor van a retener solo un 5% del conocimiento a lo largo de 2 semanas. Si yo leo al respecto sobre el tema, entonces ya sube a un 10%. Ahora, si yo no solo estoy escuchando a alguien o si no solo estoy leyendo por mi cuenta y veo un gráfico, veo una ilustración como lo que les voy a mostrar ahora en pantalla, ahora ya tienen todo bien ilustrado, entonces aquí ya sube no de un 5, no a un 10%, sino que aquí sube a un 20% de la retentiva. Entonces es la importancia de que muchas veces los docentes, incluso nosotros cuando estamos aprendiendo, veamos o busquemos gráficos o tablas al respecto sobre un tema para poder aprender mejor. Y cuando yo estoy escuchando y a la vez estoy viendo un proceso o una cátedra, por ejemplo, si me están diciendo una inyección intramuscular, se va a colocar de esta y esta y esta manera, se van a tener estas precauciones. No va a ser lo mismo si solo estoy escuchando, así también lo estoy viendo y escuchando, donde aquí sube hasta un 30% el conocimiento que yo voy a recordar a un lapso de 2 semanas. Pero ojo, todo esto es solamente aprendizaje pasivo. Y sí es útil para ustedes, como pueden ver, dependiendo de cuál estrategia se utilice, si pueden llegar a recordar hasta un 30% del contenido a lo largo de 2 semanas, pero el conocimiento más importante o el aprendizaje más importante es el aprendizaje activo. Y para que un aprendizaje se vuelva activo, por supuesto que el estudiante tiene que estar involucrado y tiene que estar interactuando activamente, de ahí viene pues obviamente su nombre, con este conocimiento. No va a ser lo mismo si yo solo estoy escuchando cualquiera de las herramientas o abordajes anteriores, así yo tengo una conversación con alguien, tengo una discusión con alguien, por ejemplo, sobre el mejor tratamiento para la hipertensión arterial. Entonces estamos debatiendo y cada uno está dando sus ideas. Puede decir, pero estas guías me dicen que arriba de tantos años de edad yo comienzo con hidroclorotiazida. Entonces yo puedo decir, sí, pero estas otras guías dicen que yo debería de comenzar con un IECA o con un ARA2. Y a medida que ustedes van discutiendo y van aportando cada uno diferentes ideas sobre el tema y están discutiendo un contenido en particular, van a retener un 50% del conocimiento. Por eso es que, y es parte del punto número 4, donde a veces es muy importante o muy relevante tener un compañero de estudio, 1 o 2 personas con quien yo pueda compartir. Y luego vienen los últimos 2, que son los más efectivos o los más eficientes. Tengo, número 1, hacer, que este me va a dar un conocimiento, me va a dar una retentiva de un 75% al lapso de 2 semanas. ¿Y a qué me refiero con hacer? No es lo mismo, por ejemplo, si yo me siento a leer sobre el tejido conectivo y empiezo a leer sobre sus diferentes variantes, sus características, sus funciones, sus divisiones, las diferentes categorías o subcategorías, a que yo haga, por ejemplo, un mapa conceptual. Entonces, para yo pasar a este conocimiento activo, yo tengo que analizar la información
y ver cómo puedo priorizarlos basado a cómo yo interpreto estos datos o esta información que estoy recibiendo. Entonces yo creo un mapa conceptual como por ejemplo y ya tengo el conocimiento más claro y puedo leer, ok, este es el tejido conectivo y lo puedo dividir de tres formas. Tengo un tejido conectivo embrionario, tengo un tejido conectivo no especializado que se divide así, 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 y tengo un conectivo especializado, que son esto y esto y esto. Entonces, al hacer esto, yo comienzo a agarrar este conocimiento y empiezo a aplicarlo en mis propias palabras. Empiezo a crear, por ejemplo, cuadros sinópticos o cuadros resúmenes, o empiezo a hacer listados de diferentes cosas, de un proceso en particular, por ejemplo. Por eso es que a mí me fascina usar puntos de importancia, y empiezan a interactuar directamente con este conocimiento. Y esto les va a ayudar a que al lapso de 2 semanas tengan hasta un 75% de conocimiento. Y eso es muy relevante, es increíble. Pero ahora viene el por qué me dicen siempre que enseñando es que uno aprende. Porque cuando yo estoy enseñándole a alguien sobre un conocimiento, aquí se involucran sistemas superiores de pensamiento, donde yo tengo que acordarme activamente de todo el conocimiento y explicarlo de una forma sencilla para que un estudiante me lo pueda entender, para que un compañero de clase me pueda entender. Y esta es la razón por la cual yo amaba ser instructor de histología y fisiología. Porque no solo me forzaba a volver a leer sobre cierto tema, sino que me forzaba al punto anterior de poder crear una tabla, poder crear un mapa conceptual, un listado, formas como se le pudiera facilitar el aprendizaje a mis estudiantes y a la vez les estoy enseñando. Entonces mi cerebro se está esforzando muchísimo para poder brindarles esta información a ellos. Y esto llega hasta un 90% de la retentiva a lo largo de 2 semanas y a lo largo del tiempo en general. Una de las cosas que a mí me fascina hacer cuando yo estoy estudiando es utilizar algo que se llama el outline method. Agarro un tema en particular, supongamos que estoy hablando de apoptosis, y empiezo a crear como un sistema con categorías y subcategorías para yo ir recordando este conocimiento. Esa es una manera de cómo yo puedo estudiar activamente un tema. Y la otra forma, que era lo que a mí me fascinaba hacer, era por ejemplo con microbiología, donde por ejemplo estaba estudiando sobre paludismo. Puede que mi libro era sobre 20 páginas, 25 páginas sobre el tema, tenía una presentación de 100 diapositivas. Yo agarraba todo eso y lo concentraba en una sola página, tal vez revés y derecho, y en esa sola página yo andaba todo el resumen de paludismo, con ilustraciones o dibujitos que yo hacía, con mis listados, incluso con clasificación de colores. A mí me gusta mucho utilizar resaltadores. Algunas personas dicen que es contraproducente, otros dicen que sí ayuda. Hay varios artículos al respecto, ustedes pueden ir a leerlo. Yo lo hago más que todo para organizarme. Entonces yo señalo de cierto color lo que es fundamental o crítico que yo tengo que saber. Luego señalo, por ejemplo, en otro color cierto tipo de conocimiento, por ejemplo, factores de riesgo o, por ejemplo, características clínicas. Y así en cada uno de mis resúmenes, cuando yo veo cierto color, yo quedo, ok, esta es la parte de sintomatología. Y por último, utilizo otro color, por ejemplo, para la parte de tratamiento. Entonces todos mis resúmenes van a tener el mismo código de color para la parte de tratamiento. Cuando yo quiero acordarme de un examen o cuando yo quiero acordarme estando frente a un docente, intento irme como a mi pequeño archivo en el cerebro y empiezo a ubicar en esta página dónde estaba esto, qué color era, y así es como yo me concentro y me acuerdo de las cosas. Ahora, ¿cómo puedo arreglar yo el problema de que se me olviden las cosas? Aquí es donde entra algo que se llama la curva del olvido por parte de Ebbinghaus. Y es simplemente un concepto que nos dice que la retentiva o el porcentaje que yo me acuerdo de cierto tema va a ir disminuyendo naturalmente a lo largo de los días. ¿Cómo puedo resolver yo este problema? Bueno, a través de la repetición espaciada. Entonces, en lugar de solo estudiar algo un primer día y luego dejar a la mano de Dios que me acuerde de aquí a 2 meses, empiezo a repetir este conocimiento y a volver a leerlo o a volver traerlo a mi mente, a mi memoria activamente con cierta frecuencia. Entonces yo puede que el día de hoy lea sobre insuficiencia cardíaca congestiva, luego voy a volver a estudiarlo o a leerlo o a hacerme pruebas a mí mismo para intentar sacar ese conocimiento que tengo en algún archivo en mi cerebro y traerlo a primera plana. Y lo vuelvo a repasar a los 3 días, por ejemplo, o lo vuelvo a repasar a los 7 días, luego lo vuelvo a repasar a las 2 semanas y así sucesivamente. Y no se trata de estudiar el mismo tema todos los días, va a ser contraproducente y solo van a perder su tiempo. Y poder hacer un análisis de ustedes cada cuánto se les olvida cierto tema. Y si ustedes ven que cada persona tiene su propia curva del olvido. ¿Y cómo pueden pasar esto de la teoría a la práctica? Pueden hacerlo de 2 maneras. Pueden agarrar un pequeño calendario y decir, ok, el día 1 voy a leer sobre insuficiencia cardíaca congestiva y lo voy a volver a leer de aquí a 7 días y se ponen recordatorios, por ejemplo. A mí me gusta hacerlo a través de una aplicación que se llama Anki, que si no sabían, Anki es la mejor aplicación para repetición y memoria espaciada que ustedes pueden tener en medicina. Creo que incluso para la vida en general. Y Anki es un sistema de flashcards, de tarjetas de aprendizaje, donde yo puedo crear mis propias tarjetas y así empiezo a traer esta parte de aprendizaje activo y creo mis propias tarjetas de aprendizaje y empiezo a evaluarme para ver qué tanto he aprendido de ese conocimiento. La manera como yo tengo configurado un conocimiento es, por ejemplo, esto, como lo pueden ver en su pantalla. Si yo saco bueno una pregunta, entonces lo coloco que la saqué buena
Y esto lo puedo evaluar de dos maneras. Si fue muy fácil para mí, me va a recordar esto de aquí a 4 días para volver a estudiarlo. Si solo la saqué buena, pero tal vez no considero que es fácil, entonces para volver a repasarlo al siguiente día, que me vuelva a hacer preguntas sobre el tema al siguiente día. Y si lo saqué malo, lo tengo configurado para que me lo repita nuevamente en 25 minutos. Entonces yo estoy haciendo una sesión y sigo avanzando en diferentes preguntas, pero en 25 minutos me va a recordar otra vez esa pregunta y entonces aquí puedo ver si realmente me la aprendía o si no me la he aprendido. Y así ustedes pueden configurar los criterios que ustedes quieran, el intervalo de tiempo que ustedes quieran. Puede que me digan, sí, esto me va a quitar demasiado tiempo, yo no tengo tiempo para todo esto. Créanme, a la larga les va a servir mucho más que sentarse a estudiar 12 horas, 24 horas antes de un examen, que puede que a corto plazo les va a beneficiar mucho más, por supuesto, les va a ayudar a sacar una mejor nota, pero a la larga va a ser mucho mejor dividir esas 12, 24 horas a lo largo de 2 semanas, por ejemplo, estudiando 2 horas al día, estudiando 1 hora al día, a lo largo de varios días, y me va a ayudar a poder aprender a largo plazo, que es lo que nosotros necesitamos para medicina. Medicina no es de que yo estudio y ya tuve el examen y cheque, ya puedo olvidarme de este conocimiento. Tengo que saber todo eso para ser un buen médico. Si no, quienes van a sufrir las consecuencias van a ser mis pacientes. Mi punto número 3 es ya un poco orientado a cuál debería ser su rutina. Cuando hablo de su rutina, hablo del tiempo específico que ustedes se programan para estudiar, el lugar específico que utilizan, la playlist de música que utilizan, si escuchan música mientras estudian o no, las comidas que van a utilizar y la mejor técnica que van a utilizar. Por ejemplo, yo, cuando me voy a sentar a estudiar, utilizo algo que se llama la técnica de Pomodoro, donde yo estudio bloques de 20-25 minutos, luego descanso por 5 minutos. Y en esos 5 minutos puedo ir al baño, puedo ir a traer algo de comer, puedo revisar el celular. Por lo general intento no ver el celular para no distraerme. Y eso va a ser mucho más efectivo cuando yo lo estoy dividiendo en bloques para no llegar a un agotamiento sináptico y que después solo esté leyendo y leyendo y que ni siquiera se me esté quedando las cosas. Y una pequeña recomendación que yo he aprendido: siempre antes de sentarse a estudiar, asegúrense que tienen todos los recursos necesarios, que tienen sus resaltadores, que tienen lápices, que tienen papel, que tienen cargados sus dispositivos, que tienen sus audífonos, que tienen algún snack, una galleta, algo que ustedes se hayan preparado, agua, café, etc. Así no se tienen que levantar de puro gusto en medio de una sesión de estudio, lo cual los va a distraer, va a hacer que pierdan el tiempo y van a perder todo su enfoque de estudio. Y es muy importante que ustedes sepan cuál es su mejor ambiente de estudio. Por ejemplo, a mí me sirve mucho estudiar en mi escritorio es bastante grande y puedo tener todo y me concentro muy bien. Pero también me gusta estudiar, por ejemplo, en la biblioteca de la facultad o ir a uno de mis 2 lugares favoritos para estudiar, Espresso Americano o Denny's. Y todo va a depender de ustedes. Si sienten que se distraen mucho en sus hogares o que hay mucho ruido por parte de sus familiares o otras personas con las que vivan, entonces van a tener que ir a otro lugar. Por ejemplo, si les gusta estar comiendo mientras estudian, irse a un café o a un restaurante, el lugar que sea, siempre y cuando mantengan esa rutina y sean lo suficientemente disciplinados para no distraerse con cualquier estímulo que ustedes tengan a su alrededor, para que así puedan utilizar bien su tiempo. Lo cual me lleva a mi punto número 4. ¿Qué es mejor? ¿Estudiar por mí mismo o estudiar en grupos? Depende del tema, depende de la materia. Yo tengo un método específico. Estudio o intento estudiar todos los temas por mi cuenta y luego, días antes de un examen, ya empiezo a estudiar en grupo. Y cuando nos reunimos en grupo, no es de sentarnos todos a leer mientras estamos todos en un mismo lugar, porque eso solo va a hacer que pierdan el tiempo y se distraigan. Es algo que he aprendido por pura experiencia. Sino a intentar aprender de forma activa con ellos. Entonces, a través de las discusiones, haciéndose preguntas entre ustedes y enseñándose cierta parte entre ustedes. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que tenía grupos de estudio donde nos dividíamos cierto contenido. Yo, por ejemplo, les hablaba de la parte de fisiopatología, otra persona hablaba de la farmacología relacionada y así sucesivamente. Entonces depende mucho de la materia que están estudiando. No todas las clases se pueden estudiar en grupo, muchas veces van a necesitar ayuda y no la van a tener por ustedes mismos. Entonces solo sepan balancear los pros y los cons de estar estudiando con otra persona versus estar estudiando solo. Y una recomendación: si van a estudiar en grupo, mantengan en grupos bajos, que solo sean 2, 3, un máximo de 4 personas, porque si no solo va a ser una reunión donde se van a sentar todos a hablar, a comer, tomar algo, etc. Y el último punto: ¿cómo puedo cambiar yo mi esquema de aprendizaje si yo ya estoy acostumbrado a otro esquema o si yo ya vengo desde el primer año con malos hábitos de estudio? Aquí entran como 3 componentes. Número 1, la parte de motivación. ¿Qué te va a motivar a cambiar? ¿Qué te va a motivar a aprender de forma mejor? Una de las cosas que a mí me motivan es poder responder en los pases de visita o saber lo que el especialista o el residente me está preguntando, porque me gusta quedar bien, no me gusta quedar humillado, como que no sé algo. Entonces eso es una de las cosas que más me motiva a mí. Es algo que me obligó a cambiar mi forma de estudiar. No me gustaba quedarme atrás comparado al resto de mis compañeros. El segundo componente es la parte de recursos. ¿Con qué recursos cuento yo? Entonces muchos estudiantes recurren a otras plataformas de estudio, plataformas de educación médica, como muchas que les puedo mencionar, por ejemplo, Amboss,
Osmosis, Lecturio, etcétera, que ya traen, por ejemplo, bancos de preguntas, que ya traen lecciones, que traen grabaciones de docentes hablándoles sobre cierto tema, les traen diferentes videos, etcétera. Entonces son herramientas que ayudan al momento de estudiar. Personalmente yo utilizo ambos, llevo 2 años utilizando ambos. Me gusta muchísimo por la parte de su gran biblioteca médica, puedo leer un tema directamente ahí en un lapso de 5 minutos. Tengo muchos videos, me ayuda con la parte de, por ejemplo, estudios complementarios, exámenes radiológicos, y además de que a mí me gusta complementar siempre con los Q-Banks, con los bancos de preguntas. Y así cierro todo el ciclo de aprendizaje, donde yo leo un tema, luego me hago preguntas al respecto, y luego hago mi análisis o mi introspección de cuáles son mis áreas débiles y cuáles son mis áreas fuertes. Ustedes pueden probar las plataformas que gusten, siempre y cuando se apeguen a una o dos, y les vaya a ayudar al momento de que ustedes aprendan mejor. Y el tercer componente es tener desencadenantes. ¿Y a qué me refiero con desencadenantes? Es simplemente tener diferentes cosas o mensajes que me van a recordar el por qué quiero mejorar o por qué quiero cambiar mis hábitos de estudio. Entonces programar alertas en mi calendario, por ejemplo, de y te toca estudiar, te toca hacer preguntas sobre cierto tema, y así vos estás obligado y te recuerda el por qué querías ser un mejor estudiante, por qué querías tener mayor conocimiento, por qué querías convertirte en un mejor profesional de la salud. Y con esto cierro el video. Espero que les haya gustado, espero que hayan logrado aprender un poco. Nuevamente, no soy ningún experto en el área y no tienen por qué creerme si quieren hacerlo bien. Lo peor que puede pasar siguiendo estos consejos, puede pasar una de las dos cosas: o uno, les sirve y mejoran y aprenden a estudiar mejor, o dos, no les funciona ninguno de estos métodos o consejos en específico, lo cual significa que igual están aprendiendo y tendrán que buscar más por su cuenta sobre el método de estudio que sirva para ustedes. Como siempre, si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse al canal. Eso me ayudaría muchísimo para seguir creciendo el canal y poder seguir haciendo videos. Si tienen alguna idea específica o algún tema en particular que les gustaría que yo pudiera desglosar, por favor déjenlo en los comentarios, o tienen todas mis redes sociales, la pueden encontrar en la descripción, o buscarme con el arroba @shafiqasfur en cualquier red social, y así ustedes me van a poder contactar. Como siempre, quedo a su disposición y espero verlos en la próxima. Un abrazo a todos.